esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a meditar en un tema que considero que es de importancia para la iglesia: las epístolas paulinas. ¿Y eso qué es? ¿Qué son las epístolas paulinas? Ya vamos a ver eso. De eso se trata la enseñanza hoy. Hechos capítulo 9, versículos del 10 al 17. ¿Lo encontró? Hechos capítulo 9. Estamos hablando de la conversión, el llamamiento del apóstol Pablo. Dice la Biblia, Hechos 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, estamos ya en los tiempos finales según tu misma palabra. Y comprendemos, mi Dios, que es necesario que la iglesia conozca mejor el testimonio de tu siervo, el apóstol Pablo, y que valore la importancia que tienen sus cartas para la edificación de la iglesia. Dios mío, es necesario que, aunque sea en estos últimos días que faltan antes de tu venida, la iglesia procure un entendimiento más claro, un entendimiento, Señor, más espiritual de la bendita palabra, y que nosotros, mi Dios, podamos valorar, creer y obedecer estas enseñanzas, Señor, que son capitales para el verdadero cristianismo, primeramente para evitar el error, y segundo, Señor, para amarte más y más cada día por el mejor conocimiento que tengamos de tu palabra, y así podamos honrarte hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, esta es una pequeña enseñanza doctrinal que vamos a traer a la iglesia hoy, en estos días en que los creyentes pues son atraídos a invertir su tiempo en diversión, en relax, en comercio, en compras y esas cosas. Pero hermanos amados, no podemos dedicar nuestra vida cristiana metidos solamente en las vanidades terrenales. Es necesario, hermanos, que nosotros nos metamos en la palabra de Dios, porque, miren hermanos, sorprende ver cómo salen aún en la televisión hombres relevantes que hablan cosas que son prácticamente absurdas, pero esos hombres están llenos de riqueza, de fama, de poder y de influencia. Tienen libros, tienen grandes páginas, portales en internet, y pareciera ser
que entre más grande es un proyecto religioso, es digno de mayor credibilidad. Y es fácil engañar porque la iglesia no lee las Escrituras. ¿Sabían ustedes, amados hermanos, que el Señor Jesucristo fue enviado específicamente solamente para la casa de Israel? ¿Sabían ustedes que el ministerio de Él es dedicado esencialmente a los judíos? Mateo 15, 24 lo dice así cuando se lo enfrentó la mujer sirofenicia, la mujer cananea. El Señor le dijo en el versículo 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. O sea, hermanos, aquí no es que uno quiera inventar, sino que el ministerio de nuestro amado Salvador, el Evangelio, fue entregado primeramente a los judíos, ¿sí? Por eso que los judíos tienen una posición de preeminencia ante toda la humanidad, porque ellos son un pueblo que fue escogido por Dios, y eso Dios lo puede hacer. Eso a Dios le toca decidirlo, lo ha hecho y envió a su Hijo unigénito a predicar el Evangelio a su propio pueblo. Pero ¿qué pasó con su propio pueblo? Según Juan 1, 14. Dice la Biblia, a lo suyo vino, 1:11, perdón, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Era enviado a los judíos y los judíos lo rechazaron. Y ese rechazo de los judíos para nuestro amado Salvador constituyó quizás la oportunidad que nos bendijo a nosotros que somos el pueblo gentil. Pueblo gentil somos todos los que no somos judíos, ¿sí? Entonces, amados, el Señor Jesús, es cierto, todo su ministerio terrenal lo dedicó a los judíos, pero antes de ascender a los cielos dio la gran comisión que iba a ser lo que iba el oficio de la iglesia, anunciar el Evangelio, anunciar lo que antes le había enseñado a los judíos, ahora hay que enseñarlo a todo el mundo, a todo el pueblo gentil. Y amados, ¿cómo se iba a enseñar el Evangelio a los gentiles? La comisión de enseñar el Evangelio a los gentiles es inmensamente grande. Pero amados, Dios siempre tiene recursos para hacer cumplir sus propósitos. Y levantó el Señor a un hombre, Saulo de Tarso, para llevar su nombre a los gentiles. En Gálatas 1, 15 y 17, la carta de los Gálatas es una de las cartas que valdría la pena, y es un consejo pastoral para la iglesia. Si en algo valioso quisiera invertir su tiempo, usted en este fin de año, lea, oiga bien, lea la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Léala. Es una carta corta, es profunda, es teológica, es práctica, es espiritual y sin duda, hermanos, las cartas no se leen así como se lee el diario, sino que hay que meditar detenidamente en ellas y usted se va a dar cuenta cuánto beneficio va a traer. La sola lectura, fíjese que no le estoy pidiendo que la estudie. ¿Qué le estoy pidiendo? Que la lea. Y usted se va a dar cuenta, wow, con la sola lectura usted va a ser vigorizado en el espíritu grandemente. Y amados hermanos, porque la comisión es para nosotros. Nosotros somos pueblo gentil, somos la iglesia de Cristo que está hoy encargada de anunciar el Evangelio a todos los rincones donde podamos anunciarlo, ¿sí? Entonces, amados, en Gálatas 1, 15, 17, el apóstol Pablo escribe así: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué? Por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Oiga bien, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui, ¿a dónde fue? Fue a Arabia y volvió de nuevo a Damasco. Mire, Pablo no se enfocó en predicar el Evangelio en Jerusalén.
Ahí ya estaban los otros apóstoles. Él se fue para Arabia y para Damasco, que eran pueblos gentiles. Y ahí empezó a darle cumplimiento a la gran comisión. Más adelante, en el versículo 21, el mismo apóstol dice: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, regiones al norte de Israel, donde eran pueblos gentiles que necesitaban oír el evangelio de Jesucristo. Y amados, con todo y que Pablo obedecía fielmente la comisión que recibió de Dios, Pablo era un hombre limitado, mortal, pues. O sea, Pablo murió. Pablo era así como usted y yo, que se enfermaba, se cansaba, dormía y todo, y envejecía también. Finalmente, los días de Pablo sobre esta tierra terminaron. Pero hermanos, que termine la vida terrenal de un hombre de Dios no significa que la comisión se terminó. O sea, un día yo ya no voy a estar con ustedes, amados hermanos, y entonces van a quedar doblemente comprometidos a seguir siendo ustedes los instrumentos para extender el evangelio en estas tierras, ¿o no? ¿O quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? No se oye. Si no se oye aquí, va a resonar el evangelio en toda la ciudad o en los lugares donde el Señor los lleve. Tiene que resonar el evangelio. No se puede predicar en voz baja, tiene que oírse. Cuando Isaías fue llamado por el Señor, él respondió: heme aquí, Señor, yo iré. Y amados, eso es lo que también nosotros estamos llamados a hacer. Pero amados, tenemos que conocer el evangelio. Tenemos que conocer mucho más las lecturas ricas y profundas del Nuevo Testamento. ¿Y sabe qué? El apóstol Pablo fue ese instrumento que Dios usó para que sus enseñanzas, sus escritos perduraran hasta hoy a través de la difusión de lo que en teología se conoce como las epístolas paulinas. Una epístola es una carta. Una carta. Mire, en estos tiempos no había internet, y el internet, amado hermano, es algo que apareció hasta hace muy pocos años. Antes, vaya, en mis tiempos juveniles, la correspondencia era escrita. Usted escribía una carta, usualmente a mano, la firmaba, le ponía perfume, sello y todo lo que quiere, la envolvía y la enviaba. Y amado, con la esperanza de que cuando llegara allá, todavía llevara olor a perfume, ¿verdad que sí? Eso era hasta hace poco, hermanos. Entonces, las cartas que el apóstol Pablo dejó, que son las conocidas por las epístolas paulinas, hermanos, el mundo gentil necesitaba conocerlas. Recuerde que los judíos ya conocían de primera mano el evangelio porque el propio Hijo de Dios se lo vino a enseñar. Pero para instruir al mundo entero con el evangelio de Jesucristo y explicarlo bien, porque hermanos, el evangelio tiene que ser entendido y bien explicado para que sea creído correctamente y por supuesto obedecido como debe de ser. Entonces Dios levantó a Pablo para que él fuera este vocero, este instructor, este maestro a las naciones que hablaban otro idioma y tenían otras culturas, pero necesitaban conocer en esencia cuál era la raíz del evangelio. Entonces, amado, el apóstol Pablo claramente dice en el versículo 11 y 12 de Gálatas 1: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ok, entonces, hermanos, lo que Pablo enseñó, lo que Pablo escribió, no se lo enseñó ningún hombre, ningún apóstol. Se lo enseñó directamente el Señor Jesucristo por revelación. Y hay episodios, amados hermanos, donde se cuenta que el apóstol Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Está en 2 Corintios 12, 3 y 4. Y ahí recibió revelación, dijo él mismo, que a ningún hombre se le ha concedido recibir.
Y eso, amado, él lo relata en una de sus cartas para atestiguar el poder y la verdad que tienen sus enseñanzas apostólicas. Entonces, amado, quiero que entendamos que los escritos de Pablo fueron incluidos como escritura inspirada. O sea, son parte de la Biblia, son parte del Nuevo Testamento, y quiero que la iglesia abra un poquito su corazón y sobre todo su entendimiento para comprender la importancia que tienen las epístolas paulinas. ¿Qué son las epístolas paulinas? Miren, bíblicamente hablando, los evangelios, los 4 evangelios, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son las buenas nuevas de salvación enseñadas por nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Eso es una enseñanza fundamental. Casi todos los evangelios en las Biblias de estudio están en letra roja, donde salen las palabras que salieron directamente de la boca del Señor. Pero el Señor murió. El Señor no duró para siempre. Y después que el Señor murió, había necesidad de levantar una enseñanza para el mundo gentil, para todo este planeta restante que todavía no había recibido el mensaje del Evangelio. Y las epístolas paulinas son, hermanos amados, 13 cartas. ¿Cuántas cartas? 13 cartas que el apóstol Pablo envió a diferentes iglesias del mundo gentil para dar a conocer doctrina y práctica sana dentro de la iglesia y corregir los errores, los legalismos y aún las herejías que eran comunes en esos tiempos. Miren, hermanos amados, yo quiero decirles que no nos tenemos que asustar porque en otras iglesias estén enseñando cosas diferentes o aún cosas que no dicen la Biblia. Dios ya sabe que el pensamiento carnal y la ignorancia de las mismas escrituras facilita que alguien se clave, por decir esa palabra, en una enseñanza que al final puede resultar venenosa para la iglesia. Y Dios levanta hombres llamados a corregir esos errores. Le voy a mencionar uno específicamente hoy. Vale, el Evangelio de la Prosperidad, que nació allá en los Estados Unidos desde hace como 50 años. Y que enseña que el cristiano, para mostrar que es bendecido por Dios, tiene que tener dinero. Y que se puede pactar con Dios. Y que usted puede hacer de su vida cristiana el dinero como propósito. Y a la gente le gusta. En una sociedad tan llena de dinero y consumo como los Estados Unidos, ese es el evangelio que les gusta. Y hay millones de gente siguiendo el evangelio de la prosperidad. Pregunta: porque muchos millones lo sigan, ¿ese evangelio es verdadero, es sano, es auténtico, salva? Entonces, hermano, ahora en estos tiempos se está levantando una contraparte para denunciar los errores, los extremos, es decir, las herejías en que muchos predicadores de la prosperidad han caído. Y amados hermanos, Dios siempre tiene medicinas para corregir los errores que la iglesia tiende a abrazar. Por eso, amados, el apóstol Pablo, es cierto, la iglesia aquí estaba empezando, pero ya había herejías. Bueno, con que había herejías en el tiempo de nuestro amado Señor Jesucristo, los fariseos, para empezar, eran herejes. Y el Señor Jesucristo les dijo: fariseos hipócritas, miren lo que están enseñando. Eso no es lo que dice el Antiguo Testamento. Entonces, las cartas paulinas tuvieron ese propósito también. Estas cartas, amados hermanos, se escribieron aproximadamente desde el año 49. La primera fue a los Gálatas y antes del concilio de Jerusalén, que fue en el año 50. Y la última fue la segunda carta a Timoteo en el año 67, ya cerca y unos poquitos días antes de la muerte del apóstol. En total, un periodo de 18 años. Imagínense qué bendición para la iglesia. Esos 18 años donde Pablo mandaba escritos frescos, inspirados, poderosos, profundos, que le daban a la iglesia la oportunidad de aprender de qué se trataba el evangelio.
Pero le voy a hacer una pregunta. ¿De qué hubiera servido que Pablo escribiera todas sus epístolas si nadie las quiere leer? Si a nadie le interesan. Ahí están, pero nadie la revisaba siquiera. Imagínense que una iglesia hubiera dicho, miren, un tal Pablo ha escrito esta carta. Por ejemplo, la carta a los romanos. Tuvo que haber llegado a alguna iglesia. Y podrían haber dicho los de la iglesia, ay, qué larga. Ay, yo no la entiendo. Guardarla por ahí, pues. Hermano, Dios se ha encargado de guardar las santas escrituras de la indiferencia con que muchos probablemente lo vieron. Entonces quiero que entiendan, amados, los escritos paulinos, las cartas paulinas, las epístolas paulinas son documentos que tienen un valor histórico, espiritual, profundo y verdadero que nosotros no podemos seguir ignorando. Mire, la más larga de todas es la carta a los romanos, que es una obra maestra de la teología cristiana que ha servido de referente para los teólogos que han querido estudiarla en los 2000 años que lleva la iglesia. Algunos la interpretan de una manera, otros de otra, pero el documento original, la epístola original, aquí está, usted la tiene en la mano y es necesario que usted le dé valor a estos escritos, porque al apóstol Pablo le costó sangre y muerte haber sido escogido por Dios para escribir estas epístolas que son contundentes con la verdad. ¿Me estoy explicando? Entonces quiero tomarme un tiempito para irle explicando cada una de estas 13 epístolas. ¿Quiere que se las explique rápidamente? Los que tienen Biblia de estudio así como esta. ¿Quiénes tienen Biblia de estudio como esta? En el celular no cabe todo esto, pero usualmente traen una introducción y en esa introducción dan un bosquejo general de en qué consiste la epístola. Y amados hermanos, porque estudiar esto desde el punto de vista histórico también nos ayuda a una mejor comprensión. La primera carta que el apóstol Pablo escribió fue la carta a los Gálatas, que dentro del contexto en Gálatas 1, 2 dice a quién va dirigida: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces Galacia era la primera región donde Pablo fue a predicar el evangelio en su primer viaje misionero. Ahí estaban las ciudades de Iconio, Derbe y Listra. Usted lo puede ver eso en el libro de los Hechos. Y ahí ese fue el debut misionero del apóstol Pablo. Y mire qué amor. Yo realmente digo, a este hombre, solo un hombre levantado por Dios puede constituir un testimonio de ese peso. Pero acuérdense la gran bienvenida que le dieron a Pablo en Listra. Ahí lo apedrearon, de entrada lo apedrearon y lo dejaron por muerto. En Antioquía de Pisidia se le enfrentó un endemoniado y, hermano, Pablo enfrentó lo que es la guerra espiritual. Pablo enfrentó lo que es la oposición material, física, la agresión, y por supuesto sabía él bien que el infierno estaba en una contienda permanente contra él. Pero la carta, amado hermano, tiene grandes mensajes de salvación por gracia. Usted quiere conocer los conceptos bíblicos de la salvación por gracia, aquí están en la Escritura. Y habla también, mire, es la carta de la libertad cristiana. ¿Quiere aprender acerca del legalismo? Mire, la carta de los Gálatas es la carta de la libertad cristiana, la libertad que tenemos en Cristo, cuando ya la salvación no es por las obras de la ley, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que vale la pena leer la carta a los Gálatas? Y esa es la primera. La segunda carta que escribió lo hizo en el año 51 a la iglesia de Tesalónica. Se acuerda que en su primer viaje misionero, en su segundo viaje, Pablo lo visitó, pero solo pudo estar ahí como 2 o 3 días porque le sacaron carrera, lo quisieron matar en Tesalónica.
Y entonces, como dejó él enseñanza pendiente, ahí esta carta enseña consuelo por medio de la fe en medio de la persecución. Hermanos, son cosas que quizás hoy no conocemos como iglesia, porque la iglesia hoy, en este momento, no estamos sufriendo persecución de muerte, pero el apóstol Pablo sí conoció las iglesias viviendo en ese estado. Y la carta de los tesalonicenses les manda un mensaje de consuelo en medio de la persecución y les afirma y les anima a que tienen que vivir vidas de santidad que agraden a Dios. Y por cierto, de lo más conocido de la primera carta a los tesalonicenses es el anuncio de la venida del Señor. ¿Sí? Es el rapto, el arrebatamiento. Todos seremos arrebatados. ¿En qué carta dice eso? En la primera carta a los tesalonicenses. Bueno, luego Pablo en el año 52, al siguiente año, escribe la segunda carta a los tesalonicenses y como les quedaron dudas acerca del retorno de Cristo, complementa el apóstol Pablo en esta segunda carta las señales de la venida del Señor, pero es la carta donde se explica con más detalle la figura del anticristo. O sea, el anticristo, ¿en qué carta se enseña? En la segunda carta a los tesalonicenses. Y hermanos, se le habla del hombre de iniquidad, se habla como el hombre de pecado, y dice no vendrá sin que antes venga la apostasía en la iglesia. Apostasía, hermanos, que ya estamos viviendo, ¿o no? Porque la indiferencia al estudio de las cartas lo que va a traer es ignorancia, y la ignorancia le va a hacer, o sea, no sabía que así decía. Cuando comparezca delante de Dios en aquel día, no le va a decir al Señor, así decía la Biblia, Señor. Se entiende que nosotros ya conocemos la Escritura y estamos pendientes de todo lo que nos instruye para obediencia, ¿ok? Luego, hermanos, que escribió primero la carta a los Gálatas, después a los tesalonicenses, la 1 y la 2. En el año 55 escribe la primera carta a los Corintios. Corintios, una ciudad que también está ahí en la zona de Grecia. Y ahí, mire, esa carta es una carta maestra para corregir los abusos que se cometen en la iglesia. Esta carta, amados, deberíamos de leerla nosotros también con bastante detenimiento. Mire, ahí habla de los conflictos legales entre hermanitos de la iglesia. Habla de los conflictos morales. Mire, habla aquí de un conflicto moral, es decir, relaciones inmorales entre miembros de la iglesia. Pueden haber adulterios, fornicaciones, relaciones incestuosas como las que aquí se relatan, y Pablo enseña a la iglesia cómo enfrentarlas. Pero los peores abusos que el apóstol Pablo señala en la primera carta a los Corintios son los abusos relacionados con los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, hermano, parece ser que muchas iglesias no le toman atención a estas enseñanzas. Miren, ¿sabía usted que el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios es una clara instrucción acerca del manejo de las lenguas en la iglesia? Hermano, ahí si usted quiere saber acerca de hablar en lenguas, lea el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Y ese capítulo termina diciendo, pero hágase todo en orden y decentemente. Advierte esa parte acerca de los relajos que se hacen en el nombre del Espíritu Santo en muchas iglesias. Entonces, ahí está una enseñanza. Algún día vamos a enseñar específicamente sobre ese tema. Pero, hermanos amados, esas enseñanzas están en la Biblia. Y yo me pregunto, ¿y por qué usted no investiga por su cuenta? Si quiere saber acerca de un tema, si quieren hablar acerca de diezmos, ofrendas, generosidad, ahí están las cartas a los Corintios, enseñan el ministerio de la generosidad cristiana. Y hermanos, la Biblia claramente enseña en estas cartas que todo aquel que tenga el Espíritu Santo va a ser movido a generosidad con su iglesia, con su congregación.
no sé si usted es capaz de entender que el Espíritu Santo pueda poner tacañería, egoísmo, miseria con el cuerpo de Cristo. Pero ahí está, es explicado. Ahora, hermanos, si usted realmente no quiere dar, pues entonces lea la Biblia. Esas enseñanzas las dio el apóstol Pablo para que nosotros seamos edificados y vivamos una vida con buen entendimiento de las cosas espirituales, amados. No podemos seguir viviendo en ignorancia. No podemos seguir viviendo a nuestra manera o diciendo a mí me parece o yo creo. No, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es la ley? Lo que está escrito. Estamos convencidos de eso. Ahora, a los Corintios les mandó una segunda carta en el año 56. Y miren, verá que cada carta tiene un tema central que manejar. La segunda carta a los Corintios tiene un tema central que por eso es que poca gente la lee. Porque si quiere usted saber acerca del sufrimiento por la causa del nombre del Señor, ¿cuál es la carta que tiene que leer? La segunda carta a los Corintios. Y Pablo relata aquí con creces los padecimientos que él como apóstol, como evangelista tuvo que hacer. Miren, le voy a leer solo un versículo, 2 Corintios capítulo 1. Versículo 8. Ahí está uno. Dice Pablo, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, una zona gentil. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Wow. Entonces, ese es el comienzo de la enseñanza de la segunda carta a los Corintios. La Biblia también nos enseña a los creyentes a enfrentar el sufrimiento. El sufrimiento es parte de nuestro testimonio. O sea, pero verdad que a nadie le gusta sufrir. Y sufrir por la causa de Cristo será agradable. Tal vez la carne no quiere, pero es necesario. El Espíritu Santo nos lleva a vivir ese tipo de vida, al cual nos resistimos con todas nuestras fuerzas a conocer. En el año 60 ya el apóstol Pablo había hecho su tercer viaje misionero. Y miren, si una carta podemos considerar como la cumbre de la revelación bíblica concerniente a la salvación y a la gracia, a la predestinación, es la carta a los Efesios. Hermanos, eso es un mensaje ya de Pablo bastante más corrido en su ministerio, ya más maduro y más desafiante, porque a medida que vamos creciendo, los desafíos espirituales se van haciendo mayores. Por eso es que la urgencia que la Biblia da en la necesidad que tenemos todos de crecer espiritualmente. Efesios, cumbre de la revelación bíblica, enseña la salvación por gracia, habla sobre la unidad espiritual y al final habla sobre la guerra espiritual, nos enseña la armadura de Dios para enseñarnos a pelear la buena batalla de la fe. ¿Verdad que son cartas? Todas tienen temas distintos. Lo ideal es que las leyéramos todas, que las estudiáramos todos. Luego, casi paralelo a la carta a los Efesios, fue la carta a los Colosenses, que tiene bastante parecido a la carta a los Efesios. Pero Colosenses tiene el mensaje de cómo tenemos que glorificar a Cristo en la iglesia, la santidad en la iglesia. Recuerde que estas cartas ya las empezó a escribir Pablo desde la cárcel. Y en la cárcel, hermano, Pablo desde la cárcel no se callaba, sino que ahí aprovechaba que no tenía nada que hacer y pedía los pergaminos y las tintas para escribir la revelación que Dios le había dado. Este hombre era un hombre fuera de serie, único. Fue levantado por Dios, lleno del Espíritu Santo desde el primer día. Y amados, cuando se recibe ese nivel de gracia, pues hombre, Dios también demanda de cada quien que la recibe conforme a la riqueza que ha recibido, así Dios le va a demandar.
Luego, después de Colosenses, escribió en el año 60, ya pocos años antes de su muerte, la carta a Filemón. Mire, esta es una carta totalmente distinta a todas las demás que el apóstol escribió. La carta a Filemón enseña un mensaje central que se llama reconciliación. Recuerde, Filemón, un esclavo, y hermanos, la relación entre Filemón y Onésimo está detallada acá. Un esclavo contra el dueño, hablándose como hermanos, no como enemigos, y amándose en el amor de Cristo. Es una carta de una sola página. Ya la leyó. ¿Quiénes han leído la carta a Filemón? Solo una página tiene. Hay que leerla y se van a dar cuenta de que el Señor ahí es un cumplimiento de amarse unos a otros como Él nos ha amado. Se da en la carta a Filemón. La última ya de las epístolas carcelarias, Filipenses. Ahí a Pablo ya estaba sufriendo las torturas propias de un enemigo del imperio. Ya estaba el apóstol Pablo ya mayor, ya quizás algo anciano, pero amados, este hombre tenía esto. Mire, es la carta a los Filipenses enseña esto. Entre más sufría Pablo en la carne, su gozo espiritual era mayor. Pablo no murió amargado, Pablo no murió quejándose, Pablo no murió en protestas por lo que le estaba pasando, ni con Dios ni con los que lo perseguían aquí en la tierra. El testimonio de Pablo siempre fue el de un hombre lleno de gozo por cumplir el propósito de Dios. Una pregunta, ¿usted vive en gozo por cumplir el propósito de Dios? Esta carta enseña eso. La epístola a los Filipenses es conocida como la epístola del gozo. Y finalmente, amados hermanos, ya en sus años finales, Pablo envía las cartas pastorales, que son Timoteo y Tito, donde el énfasis de las cartas pastorales es la sana doctrina. Y se la dice a Timoteo y a Tito, diciéndoles, en resumen, no enseñen lo que Jesús no ha enseñado. Sana doctrina es conservarse fiel a las enseñanzas del Señor. No hablen cosas que el Señor no dijo. No se metan en pleitos y en divisiones que el Señor no enseñó. La primera Timoteo pastoral hace énfasis en la sana doctrina y en los requisitos que tenemos que tener los que somos llamados al obispado o a diaconado. O sea, todo servidor de Dios en una iglesia, hermano, no va a servir ahí porque tiene ganas de servir. Hay requisitos que la Biblia pone y establece. Mire, pastor, fíjese que yo quiero servir, ¿verdad? ¿Y cómo vive usted? Bueno, mire, yo estoy acompañada, pero un día me voy a casar. No, cuando se case, ordene su vida, véngase. O sea, porque hermano, o le podemos dar privilegios a la gente viviendo en pecado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Le damos privilegios aunque anden en pecado? Hermanos, contéstenme. ¿Sí o no? ¿No oí bien? No, ok. Entonces, si usted anda en pecado, entonces corrija primero su vida. Para eso ayudamos también nosotros. El Evangelio es poder de Dios para enderezar la vida. Pero amados hermanos, tanto Timoteo como Tito insisten en estos requisitos de santidad. Claro, los pastores tenemos una carga de demandas por la Biblia, que hermanos, yo le voy a hacer una pregunta. Y si un pastor, por ejemplo, le pasara esto, ay, se enamora de una hermanita de la iglesia y deja a su esposa y se casa con la hermanita, se casó con ella, ¿puede seguir siendo pastor? Pero ¿verdad que hay algunos que siguen siendo pastores? Y ya van como la tercera o la cuarta. Así se ha degenerado el evangelio hasta hoy. Pero es que predica bien bonito el siervo, dicen ahí, pero ya va con la cuarta mujer. Hermanos, si no se trata de predicar bonito, si no cumple con los requisitos que la Escritura dice, no puede ser pastor.
Eso lo enseña la Biblia. Por eso se llaman cartas pastorales, ¿sí? Para ponerle freno a los pastores que no vayan a estar inventando, que pueden hacer lo que quieran si la Biblia dice que no. La carta a Tito insiste siempre en la sana doctrina. Fíjese que las cartas pastorales enfatizan sobre la sana doctrina. Hermanos, qué importante es conocer sana doctrina. Nosotros aquí en la iglesia procuramos darles la doctrina más sana. Mire, aquí no se trata de lo que yo piense como pastor, sino que lo que la Biblia diga como texto y contexto. Un día quizás vamos a estar más maduros para poder predicarles mensajes expositivos y que ustedes estén hambrientos de conocimiento y explicando la Biblia texto por texto, pasaje por pasaje, de tal manera que le podamos sacar el jugo, así como una naranja, que usted le exprime y le saca jugo. Pero hermanos, lamentablemente la iglesia en este momento al menos no está preparada para recibir mensajes que le demanden estudio. ¿O le gusta estudiar? La neta, ¿a quién le gusta estudiar la escritura? Porque mire, mucha gente hay que le gusta oír. Pero cuando ya uno dice, ok, vengan, o sea, si yo doy clases, yo dejo tareas, hermano. No, a mí me gusta solo oír lo que dice el pastor, pero hacer tareas ya no. ¿Dónde está Kevin? Kevin, te dejaban tareas en la universidad, hijo. Poquitas o bastantes, hijo. Tu mamá me cuenta que te desvelabas hasta 3 días por hacer una tarea. Pero aprendiste, ¿verdad? Ok, en las universidades dejan tareas. Con que le dejan tareas a la Chayelita que por ahí anda en 3er grado, para que aprenda a multiplicar y a sumar y todo eso. Hermano, ¿cómo no vamos a dejar tareas y responsabilidades a la iglesia si estamos estudiando la bendita palabra de Dios? El que quiera estudiar conmigo, encantado. Pero prepárese, si viene, va a hacer tareas. ¿Quiénes están dispuestos a estudiar conmigo haciendo tareas? Levanten la mano, pero levántenla bien. Ok. Nadie quiere. Y solo oír, solo de oyente sin hacer tareas. No, amado, hay que hacer tareas. Entonces, y la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, que es carta pastoral también, enseña, ya Pablo a unos días antes de morir, enseña la resistencia ante las amenazas y peligros de muerte en la iglesia. Hermanos amados, la iglesia está cerca de ser arrebatada. Estos días antes de la venida de Cristo, hermanos amados, si algo podemos hacer de provecho para esperar en santidad, en pureza y en obediencia la venida del Señor, es estudiar, hermanos, la Escritura. Yo les he animado esta tarde a estudiar las cartas paulinas porque realmente son relativamente cortas. Pero que sean cortas no significan que sean fáciles de entender, de comprender. Esto hay que meditarlo, hermano, hay que meterse en el espíritu para extraer de las escrituras toda la bendición con la que Dios quiere bendecirnos. Sin estudio, hermanos, no se puede. La gente en las iglesias hoy, en todo el mundo, nadie quiere leer la Biblia. Hoy hay millones y millones de Biblias. De adorno, hermano. De adorno. Hoy la gente, si acaso lee un par de versículos y dice ya leí la Biblia. Miren, yo estoy animando a la iglesia a la lectura, pero también al estudio. Porque hermanos, el estudio de la palabra es delicioso, es exquisito. Es demandante, es sufriente. Porque claro, imagínense, usted le deja una tarea y de repente se da cuenta que no es tan fácil como yo le dije y que va a tener que despelarse. Yo no quiero que esté haciendo una tarea a las 2 de la mañana quejándose. Ay, este pastor que se ha creído. No, hermana. No, Señor, yo quiero saber más. Yo quiero estudiar. No, Padre mío, ya estoy hallándole. ¿Verdad que cuando uno está con los problemas de matemáticas, a veces a la primera lectura no le halla para nada el problema?
A mí me pasó en la universidad, lo conté ayer. Nos dieron un examen ya cuando estábamos ahí por 5.º año de ingeniería. Wow, y solo vi el examen y casi dijo yo lo regreso. Es más, unos compañeros, no, lo regreso, está 0, nulo. Y entonces yo no era cristiano entonces, pero dije yo, ¿cómo es posible que no le haya cabeza ni cola? Entonces, cuando se retiraron los cobardes que no enfrentaron el examen, el maestro dijo, ¿y por qué se van? Se fueron 7 de un grupo como de 12, nos quedamos 5. Ah, dijo, es que aquí falta un signo más y aquí falta una coma. Y a eso cambiaba completamente el sentido del examen. Y, hermanos, lo hice, me tardé 3 horas en hacerlo, porque era una cosa sufriente. Ahí me dio gastritis, dolor de cabeza y todo. Pero pasé con mate 7 ese examen. ¿Qué tal si tiro la toalla? Y digo, no es que me tiren la materia. No, para aprender hay que estudiar y hay que hacerlo con sacrificio. Si la matemática de ingeniería reclama ese nivel de sacrificio, estudiar la palabra reclama sacrificio para la carne. Oración para empezar. La unción del Espíritu Santo es indispensable para entender correctamente la palabra. Y solamente el Espíritu Santo le pone a usted ganas de estudiar, perseverancia para estudiar, anhelo y gozo por cumplir la voluntad de Dios. Las epístolas paulinas se las ofrezco, amados, para que nos comencemos a ejercitar así. Y la tarea que les he dejado, ¿cuál es? ¿Cuál es? Leer la carta a los Gálatas. Y léala, y si algo no entiende, pues pregúnteme, para eso estoy. Pero, amados, yo quiero orar por ustedes. No solo les quiero exigir o demandar esta responsabilidad, sino que orar por ustedes para que Dios les ponga en su corazón el deseo de penetrar profundamente en la palabra, comenzando con la carta a los Gálatas. ¿Por qué los Gálatas? Porque es la primera que Pablo escribió. Es profunda, no es una carta fácil, pero se van a dar cuenta de que métanse ahí y se pueden tirar hasta 1 año estudiándola, pero va a quedar usted ya un poquito más crecido espiritualmente. ¿Quiénes quieren orar conmigo para que el Señor nos ponga pasión por el estudio de la Biblia? Póngase de pie el que quiera orar conmigo hoy. ¿De verdad quieren? Bueno, hermanos, nosotros estamos para servirles en esa capacitación. Dios me ha dado a mí, por su gracia, capacidad de enseñar las Escrituras y de que en una forma interactiva participemos para instruirnos en esta bendición y poder ser nosotros dignos de confianza con el evangelio que prediquemos. Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, aquí está este pueblo suyo que le está diciendo, sí Señor, yo quiero estudiar la palabra, yo quiero conocer la palabra, yo quiero entenderla, yo quiero creerla y quiero también obedecerla, mi Dios. Dios mío, reconozco que he descuidado mis demandas de estudio de la Biblia. Pero ahora, mi Dios, esta enseñanza me anima, me compromete, me impulsa, aunque sea poco a poco, ir estudiando la bendita palabra para comprenderla más y mejor. Y Dios mío, que yo pueda ser una persona capacitada para presentar el evangelio verdadero, el evangelio santo, el evangelio sano, que es lo que tu siervo